hay 3 branches y hay todas. Ah, ok. Pero primero sería explicar lo del desarrollo, antes de mencionar los branches. Ya, sí. Bienvenidos al 10º episodio del QCAT Podcast, en donde hablamos de tecnología, ciberseguridad y el futuro de las ciudades inteligentes. Yo soy Ale. Yo soy Sebastián. Y este es nuestro gato. Bueno, y en este episodio vamos a hablar de los productos de CAT, porque hemos estado mencionándolos en otros episodios, pero hoy día vamos a ahondar un poco en qué es cada uno, ¿no? Y bueno, queremos empezar diciendo lo de la base, ¿no? ¿Cuál es la tecnología, qué es la infraestructura para sostener todos los productos que maneja CAT? Bueno, habría que empezar por OTOCN, creo yo, ¿no? OTOCN, que como hemos dicho en episodios anteriores, es la infraestructura de datos alternativa y una mejora a lo que tenemos hoy en día como el protocolo de internet, ¿no? El TCP/IP. OTOCN es nuestra columna vertebral. Es la tecnología que sostiene todos los productos que estamos desarrollando. Encima de OTOCN se construye, podríamos decir, CAT AI One. ¿Qué cosa es CAT AI One? Es más o menos la tecnología que permite que OTOCN sea funcional dentro de los productos. Entonces, la integración de la inteligencia artificial dentro de los protocolos y... En la actualidad, ¿no? Tener el tema de la inteligencia artificial integrado en la tecnología es bastante importante para cómo funciona el mundo hoy en día. Entonces, sí, seguimos con CAT AI One, que es, digamos, como el paraguas de todos los productos que tiene CAT, ¿no? Claro, y bueno, creo que algunos de los features principales de CAT AI One puede ser la función del Deep Profiling integrado, Machine Learning integrado, la ciberseguridad incomparable gracias a OTOCN. Entonces todo eso permite que sea un sistema mucho más eficiente, más seguro, más rápido. Lo que siempre decimos, simplemente que acá está la justificación tecnológica. También es escalable, claro, y funciona para misión crítica, ¿no? Que todo es prioridad A. Y por eso es que justamente esta infraestructura, esta arquitectura, está integrada en todos los productos y permite que todos los productos sean de primer nivel y que realmente no tengan punto de comparación en la industria actual, porque todo lo que conocemos se construye a partir de TCP/IP. Nosotros trabajamos con algo mejor. Yes. Bueno, entonces después de OTOCN, CAT AI One, que a CAT AI One lo podemos conceptualizar más o menos como un paraguas, ¿no? Entonces, debajo de CAT AI One están las aplicaciones de esta tecnología, ¿no? Y las podríamos dividir en dos. Por una parte tenemos la ciberseguridad, denominada internamente como CAT SII, Security and Immunity. Y por otro lado tenemos más las soluciones relacionadas a la cripto y monedas inteligentes. Bueno, entonces empezando por las soluciones de ciberseguridad, lo que dijimos que es CAT SII. ¿Qué cosa es CAT SII? CAT Security and Immunity. ¿Qué cosa es Security and Immunity? Seguridad y inmunidad. ¿A qué nos referimos? A que nosotros no ofrecemos productos ni soluciones de seguridad como un add-on de las tecnologías existentes, sino que nuestra seguridad está integrada desde el diseño de la infraestructura, gracias a OTOCN y CAT AI One. Entonces, nosotros vendemos una inmunidad dentro de la ciberseguridad que no tiene comparación. Y ahora tenemos los productos de los que vamos a hablar en la rama de ciberseguridad, que son Amit, Anubis y Vortex. Bueno, creo que después de hablar de esto, en el tema de la ciberseguridad tenemos 3 productos, como ya dijimos, pero vamos a hablar de los primeros 2 que podrían ser como hermanos, por así decirlo, que vendría a ser Amit y Anubis. Y bueno, la diferencia entre Amit y Anubis en tema de hardware, porque los dos son productos físicos, radica un poco en el rol y en la utilidad, ¿no? Y qué tan grande o qué escala se utilizan estos productos. Entonces, ¿quieres hablar un poco de esas diferencias? Sí, bueno, principalmente tener en cuenta que cuando uno se refiere a ciberseguridad de un producto en hardware para la ciberseguridad, estás hablando de algo que proteja justamente el flujo de datos que salen y que entran del servidor. Y para eso, pues, la escala de la operación va a determinar lo que necesitas, si necesitas algo más chico o algo más grande. En este caso, Amit está pensado para ambientes un poco más domésticos, más pequeños. Entonces, casas inteligentes,
oficinas, pequeñas oficinas, ¿no? Mientras que Anubis es un dispositivo que maneja mayor escala y está pensado para pues, almacenamientos de IT, está pensado para cuartos de control de edificios, está pensado A para nivel bancos. industrial, ¿no? Algo que Claro. requiera una escala mayor. Sí, o sea, uno es para doméstico, que es Amit, y otro es la escalabilidad industrial. Bueno, ¿y por qué estos dos productos, no? O sea, ¿por qué Amit, por qué Anubis? En realidad, los dos, como ya dijimos, son el mismo principio, simplemente aplicado a distintas escalas. Y algunos de los valores diferenciales es, primero, la soberanía, que es que te permite tú mismo controlar tu ciberseguridad sin depender de un servicio de terceros. Después también tenemos lo que decimos con Security and Immunity, ¿no? Son sistemas de ciberseguridad inmunes por diseño. Tenemos también algo muy importante, un valor diferencial, que es el Zero Day Immunity, la inmunidad a ataques del día cero en ciberseguridad. Y bueno, creo que es importante hacer hincapié en el tema de la soberanía, como hemos estado hablando, porque el hecho de poder tener control sobre tu ciberseguridad en una empresa o a nivel de tu casa y todo, poder tú tener control y asegurar esto, es bastante importante no tener que depender de terceros, ¿no? Entonces, esto te lo da tanto Anubis como Amit. Bueno, ahora vamos con Vortex, que también lo conocemos como el Black Hole Vault, ¿no? El agujero negro, la caja fuerte, que es un agujero negro. ¿Qué podemos hablar sobre Vortex? Bueno, Vortex le decimos también agujero negro porque es como una bóveda, ¿no? Y en esta bóveda, una vez que metes los archivos, la información que quieras meter, por así decirlo, desaparecen para el mundo exterior, ¿no? Es algo que solo tú manejas y es ultra seguro. Entonces, por eso es agujero negro, ¿no? Nadie sabe dónde está, ni cómo se ve, ni qué contiene, además del usuario. Entonces, es una gran ventaja a nivel de seguridad, ¿no? Sí, principalmente porque lo hemos mencionado en episodios anteriores, pero nuestra visibilidad cero no es simplemente un concepto que estemos vendiendo, es una realidad. ¿Por qué? Porque los hackers trabajan con el protocolo TCP/IP y acá estamos con un sistema de ciberseguridad basado en OTOCN que promete esta visibilidad cero porque no lo encuentran, no entienden qué están viendo, tal cual como cuando uno ve el agujero negro y no entiende qué hay. Entonces, sin visibilidad no hay ataque. Y siguiendo por el lado, dejando la ciberseguridad de lado, entremos un poco a el lado de las criptos o de las monedas inteligentes, ¿no? Que empezando nuestra moneda inteligente, la razón del podcast, la razón del gato, la razón de nuestro existir, QCAT. Entonces, QCAT, ya hemos hablado bastante de QCAT como moneda inteligente para soluciones del mundo real, aplicaciones en tiempo real, misión crítica, que es una moneda que no solo tiene valor, stored value, que vendría a ser como valor en dinero y que simplemente se acumula mientras cae la bolsa, sube y los flujos del mercado de cualquier otra cripto, sino es una cripto que tiene valor utilitario, ¿no? En el mundo real, en las ciudades inteligentes. ¿Quieres decir algo sobre eso? Bueno, sí, que justamente su valor utilitario existe ahora y lo vamos a ver cada vez mucho más relevante conforme el mundo continúe su curso hacia la adopción de ciudades inteligentes y las industrias inteligentes y la automatización y la escalabilidad. Importante la escalabilidad. Y claro, en temas de otras criptos, la escalabilidad y la rapidez la que se necesita para hacer esas transacciones en devices autónomos no existe hoy en día. Entonces, QCAT es esa solución, ¿no? Es esa escalabilidad y esa rapidez que se necesita y seguridad para este mundo que ya estamos viendo, ¿no? Cada vez más. Por otro lado, tenemos la billetera, nuestra nueva solución mágica, que vendría a ser el Aladdin. ¿Y Aladdin qué es Aladdin? Es una billetera virtual, por así decirlo, ¿no? Pero no solo es una billetera virtual, sino tiene el tema de la inteligencia artificial integrada. Sí, con eso podemos hablar también que justamente el sistema, lo que hemos hablado antes, ¿no? Nuestra tecnología permite que nuestra billetera virtual, la velocidad de transacciones, por ejemplo, hace que el costo de gas sea mínimo. ¿Por qué? Porque la transacción es casi que instantánea. Y no solo aplica para QCAT, sino
para otras monedas que se puedan operar integrándose con nuestra blockchain, webchain, para poder transaccionar. ¿Qué quiere decir? Que podemos, o sea, tú puedes mandar una fracción de cualquier moneda a otra persona y como va a ser casi instantáneo, el costo de gas va a ser mínimo o casi inexistente. Y eso quiere decir que estás habilitando la microtransacción en uso doméstico de persona a persona, directo, sin depender de exchanges, sin depender de bancos, sin depender de comisiones. ¿Qué quiere decir? Que si tienes $1, puedes mandar un Bitcoin. Y solo tienes que flotar la lana. Hablando un poco del servicio de la mano de Aladdin, y es un servicio transaccional, ¿no? Se llama Bitcoin Express. ¿Y qué es Bitcoin? Bitcoin Express. Bueno, como dijimos, Aladdin es la billetera, Bitcoin Express es el servicio de transacción. ¿Qué cosa promete Bitcoin Express? Por algo tiene Bitcoin en su nombre y por algo tiene Express. Es una transacción rápida, inmediata, permitida por nuestra blockchain, webchain. ¿Por qué? Porque digamos que tú me quieres mandar un Bitcoin, pero en cualquier exchange... Gracias. Pero en cualquier exchange esa operación es lenta y... ¿Por qué? Porque la velocidad que tarda en confirmar la adhesión de ese bloque a su blockchain es muy lenta. Y hasta que no se confirma, la transacción no se realiza. Entonces, lo que hace nuestro servicio es agilizar. ¿Por qué? Porque escala gracias a webchain. Entonces, tú me das tu Bitcoin. Yo como servicio de Bitcoin Express envuelvo tu Bitcoin en nuestra webchain, la traemos a nuestra blockchain. Nuestra infraestructura. Claro, nuestra infraestructura. Y eso permite que ese Bitcoin viaje así, rapidísimo, finito. Y una vez que llega, pues está, llegó. Así de simple. Nos tarda, ¿qué? Segundos, microsegundos, nanosegundos. Y además de eso no dependemos de bancos, no dependemos de terceros que no se hacen responsables por cualquier cosa que pueda pasar en ese proceso de tercerización. Entonces es un servicio seguro, escalable, rápido y confiable en general, ¿no? Sí, o sea, las dos opciones más fuertes que dominan el mercado hoy, que son los exchanges, cuando hablamos de cripto, y cuando hablamos de dinero en fiat, SWIFT, ¿no? Que igual te cobran comisiones altas, ¿no? El sistema SWIFT, claro. Y sí, no solo las comisiones, sino justamente eso. Y aparte del problema de tercerización, por el ejemplo de SWIFT, ¿no? Es que la comunicación de un banco a un banco nunca es de un banco a un banco. Es de un banco a otros servicios terceros que están entre medio hasta llegar al otro banco. Entonces, cualquier problema que ocurre, no se sabe quién es el culpable, no se sabe cómo solucionarlo, se pierde la plata en el camino y no saben exactamente dónde quedó y pueden tardar semanas o hasta meses en darte una respuesta, si es que hay respuesta. Y la comisión que te cobran es siempre alta, ¿no? Y la comisión siempre es alta. En cambio acá lo importante es gas fees prácticamente reducidos al mínimo y una velocidad altamente rápida y el hecho de que es peer-to-peer. No hay nadie más y no hay necesidad de involucrar a nadie más. Las cosas, intermediarios, ¿no? claro, las cosas se mantienen entre tú y yo. Bueno, y esto ha sido un mega resumen de nuestros productos. De hecho, hay mucho más por decir de cada uno, pero la idea es hacer esto más digerible y más fácil para ustedes. Y de hecho tenemos varios productos, conceptualizaciones en camino que se están haciendo realidad de otro tipo de productos. Entonces, están al tanto, vayan a nuestro Telegram. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio del UCAT Podcast y muchas gracias.